Hola amigos del universo, soy el señor Planck y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de física. ¡Empecemos! Y bien, hoy seguimos aquí con movimiento oscilatorio y vamos a ver un caso importantísimo, que es el del péndulo simple. ¿Qué es el péndulo simple? Bueno, si no lo sabéis todavía, ¿vale? Un péndulo simple es un dispositivo que consiste en lo siguiente. Consiste en... Nosotros tenemos aquí el techo y lo que tenemos es una cuerda colgada, ¿vale? Que tiene, colgada de la misma cuerda, una masa, ¿vale? Una cuerda de longitud L, tiene una cuerda, o tiene colgada una masa de una partícula de masa m, ¿vale? Forma un determinado ángulo inicial, vamos a llamarlo θ sub 0, por eso antes he usado phi, para aquí usar θ, ¿vale? Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Y que se deja caer por acción de la gravedad. Entonces este péndulo va a hacer así, ¿vale? Va a pasar por esta posición y si nos damos cuenta va a describir un movimiento que obviamente es oscilatorio, porque es un movimiento periódico alrededor de una posición de equilibrio. La posición de equilibrio es esta, de tal manera que el péndulo vendrá aquí, ¿vale? Y luego avanzará hasta aquí, ¿vale? Entonces vamos a describir el movimiento general del péndulo, ¿vale? De esta manera. ¿Sí? Bueno, llegaría de hecho, si nos ponemos... Vale. Llegaría hasta aquí, bueno, no voy a... ¿Vale? Y haría así. Entonces, este movimiento se puede describir de varias maneras, utilizando varias herramientas que ya conocemos. Por cierto, vamos a suponer la masa como partícula puntual, ¿vale? Una forma, y el ángulo que forma en cualquier otro punto, en un punto genérico, ¿vale? En un punto genérico lo llamamos θ, ¿vale? Entonces, podemos describir esto utilizando las energías, como ya hice en un vídeo hace mucho tiempo, ¿no? Y yo sé que en este punto esto va a tener energía, pero no es el objeto del vídeo, ¿vale? En este punto esto va a tener energía potencial máxima, cinética mínima, es decir, porque en este punto se para. Aquí vamos a tener el caso contrario, la potencial es 0, porque consideramos que esto está en el 0, ¿vale? De energía potencial. Entonces aquí la cinética va a ser máxima, aquí va a alcanzar su máxima velocidad y va a seguir describiendo este movimiento. Voy a pintar esto aquí, ¿vale? Para indicar que esta es la posición final. Y aquí tendremos lo mismo, y este es un punto intermedio, simplemente. Vale, pero ahora vamos a intentar ver cuál sería la ecuación del movimiento que describiría esto. Y para saber esa ecuación del movimiento, lo único que tenemos que tener en cuenta son las fuerzas aplicadas, ¿vale? ¿Y qué fuerzas vamos a tener aplicadas? Dos, el peso y la tensión. El peso siempre tira para abajo, voy a considerar un punto genérico, ¿vale? Por ejemplo, voy a considerar esta bola que se está moviendo para acá, ¿no? El peso va a tirar para abajo y la tensión va a formar este ángulo θ con la vertical, ojo, con la vertical, no con la horizontal. Entonces tenemos aquí la tensión, tenemos aquí el peso. Bien, y ahora podemos considerar descomponer este movimiento en dos ejes. Uno radial, porque esto es un movimiento curvilíneo, entonces tenemos aquí un movimiento radial, este sería el eje radial instantáneo, ¿vale? Un eje radial que va cambiando con el tiempo, ¿sí? Y en un eje tangencial, que es perpendicular a él, ¿vale? En este sistema, nosotros tenemos que descomponer las fuerzas. La tensión ya está descompuesta, la tensión es una fuerza puramente radial, ¿vale? Pero el peso va a tener dos componentes. Va a tener una componente radial, que sería el peso en este caso en I, ¿vale? Y una componente tangencial, que va a ser el peso en X, ¿no? Entonces lo que tenemos que tener en cuenta es que este ángulo θ es el mismo que este, ¿vale? Entonces, fijémonos, desde un punto de vista dinámico, yo puedo considerar que en el eje Y debe existir la siguiente relación. La suma de todas las fuerzas, como esto se está moviendo en un movimiento curvilíneo, debe ser masa por la aceleración centrípeta. Entonces, en este caso, el peso en I, que sería por el coseno, porque es este cateto del contiguo, sería... ¿Y en qué dirección va la aceleración centrípeta? En esta, ¿no? Entonces, esta es la fuerza positiva y tendríamos la tensión entera menos el peso en I es igual a la masa por la aceleración centrípeta, ¿vale? Esta sería nuestra ecuación, pero esta no es la que nos interesa ahora. Con esto se halla la tensión en un vídeo que hice de un ejercicio de un péndulo que me lo preguntasteis, se halla así, ¿vale? Y ahora vamos a hallar la ecuación del movimiento que describe alrededor de esto. Y lo que tenemos aquí es un movimiento para acá, ¿vale? Pero si te das cuenta, la fuerza que está aplicada, que solo hay una, tira para acá. Aplicando la segunda ley de Newton, yo tengo la suma de todas las fuerzas, en este caso el peso en X, es masa por aceleración, ¿no? Pues entonces tengo mg
Pero ¿en qué sentido va el movimiento? El movimiento va en este, ¿no? Luego esta fuerza irá en sentido contrario y le meto un menos. Masa por gravedad, en este caso por el seno de teta, ¿vale? Va a ser igual a ¿qué? A masa por la aceleración. Y esta aceleración, ¿vale? Va a ser de nuevo la segunda derivada de la posición respecto al tiempo. ¿Nos suena esto? Sí. Para poder hallar yo cómo cambia la posición respecto al tiempo, voy a tener yo que hacer ciertas modificaciones, ¿no? Esa es masa por la aceleración. Pero ahora, yo aquí tengo teta y aquí tengo x, y yo sé que aquí existe una relación. Entonces, esta aceleración, que era la aceleración tangencial, ¿vale? La aceleración tangencial yo sé que es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, ¿vale? Es lo mismo. Y entonces, yo sé también que la aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio, ¿verdad? La aceleración angular es la segunda derivada de teta. Entonces, así vamos a obtener una ecuación que nos diga cómo cambia el ángulo, que va a ser exactamente lo mismo, pero en coordenadas polares, ¿vale? Entonces, esto es la segunda derivada de teta por el radio de curvatura, que en este caso vale la longitud de la cuerda, L, ¿vale? Si yo paso todo a un lado, obtengo una ecuación diferencial con el ángulo teta. Pero aquí vamos a hacer una cosa muy curiosa. Y ahora os la enseño. Fijémonos. Vamos a tener masa, segunda derivada respecto al tiempo por la longitud, ¿vale? De hecho voy a poner ml, ¿vale? Y aquí hemos pasado esto sumando, más mg por el seno de teta, igual a 0. Y ya sabemos, en una ecuación diferencial hay que ordenar las cosas por potencias, ¿vale? Pero yo aquí tengo una segunda derivada y aquí no tengo teta. Tengo ni derivada de teta, tengo seno de teta. ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno, lo primero voy a cargarme los coeficientes, ¿vale? Para quedarme más a gusto del primer término. Es decir, voy a dividir todo entre ml. Dividiendo todo entre m, esta m y esta m se va a la puta, 0 entre mm, y esta l se queda aquí. Entonces me queda g entre l. Bien, y ahora el seno de teta, ¿qué puedo hacer? Pues yo voy a utilizar un artificio matemático que nos va a dar una aproximación muy puntera. Es decir, esta ecuación no se puede solucionar por métodos directos, entonces tengo que aplicar el polinomio de Taylor, la serie de Taylor, a la expresión seno de teta. No voy a entrar en cómo se aplica, pero es una aproximación, que ya explicaré en su día, ¿vale? Que nos sirve para aproximar una función a partir de otras. En este caso, seno de teta, o el seno de x, va a ser igual a x menos x al cubo partido por 3 factorial, perdón, en este caso estoy considerando teta, ¿no? ¿Vale? Sigue este desarrollo, más teta a la quinta partido por 5 factorial, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, yo, para ángulos, ojo, para teta menores que 23 grados, este es el límite que voy a considerar, ¿vale? Que van a ser la mayoría, ¿sí? Yo puedo hacer la aproximación quedándome con el primer término y voy a tener una precisión muy puntera. Entonces puedo decir seno de teta es aproximadamente teta, y con eso fijémonos lo que obtenemos. Tenemos segunda derivada de teta respecto... Si no, nos quedaría una ecuación diferencial más larga, pero que se podría resolver igual, ¿eh? Si cogemos más términos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pero para hallar esas soluciones, ¿de acuerdo? Pues nos costaría un poquito más de conocimiento de ecuaciones diferenciales. Entonces tendríamos esto, segunda derivada, más g entre L por teta igual a 0. Y tenemos que reconocer automáticamente esta expresión. Cuando yo tengo la segunda derivada de algo más una constante por ese algo, es decir, la cerovésima derivada, igual a 0, esta es la ecuación de un oscilador armónico simple. Esta constante es la frecuencia angular al cuadrado y sigue un movimiento armónico simple esto, de frecuencia angular, en este caso, g entre L. ¿Vale? Entonces, haciendo esta aproximación, de lo que nos damos cuenta es que este movimiento oscilatorio, que no es armónico simple, ¿vale? No el de la propia bola, sino el del ángulo, el ángulo sería un movimiento armónico simple, con muchísima precisión, ¿vale? Para ángulos menos que 23 grados se puede aproximar el movimiento del ángulo a un movimiento armónico simple, y es el que estamos considerando. Entonces, su frecuencia angular será raíz de g partido por L, ¿vale? Y el periodo, que es lo que nos puede interesar bastante, t o p, ¿vale? Va a ser 2pi entre la frecuencia angular, entonces va a ser 2pi por L entre g. Y ya estaría descrito. ¿Y cuál es la conclusión? Pues que el ángulo se mueve siguiendo un movimiento armónico simple que va a ser teta, ¿vale? Teta en función del tiempo. Esto es como si fuera x en función del tiempo, va a ser la amplitud
¿Y cuál es la amplitud? La máxima elongación, es decir, el máximo valor de teta. ¿Cuál es el máximo valor de teta? Teta inicial, porque teta, este ángulo va a oscilar entre teta inicial y, bueno, entre menos teta inicial si consideramos esto negativo y teta inicial, ¿no? Entonces va a oscilar dando vueltas entre estos valores. Entonces la amplitud va a ser el máximo valor que alcanza, es decir, teta inicial, por el seno de omega t, y omega equivale raíz de g entre L, podéis poner omega tranquilamente, sabiendo que omega es esto, más una fase inicial phi sub 0. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esa fase inicial, pues depende. Bueno, es que no quiero poner teta, pero realmente va a ser un valor de teta, ¿no? Entonces, bueno, no va a ser un valor de teta, perdonadme. Y este es el movimiento que va a seguir el péndulo simple. El ángulo del péndulo simple va a seguir un movimiento armónico simple. Pero esta es una aproximación que hemos hecho para ángulos menores a 23 grados. Si estamos considerando ángulos superiores, pues nos toca hacer cierto apaño, porque realmente es un apaño, ¿vale? ¿Y ese apaño en qué consiste? Pues consiste, y solamente lo vamos a aplicar al periodo, ¿vale? Pues ese apaño consiste en que si yo tenía este periodo, 2pi partido por raíz de L entre G, si la memoria no me falla, ¿vale? Si no sería de G entre L, yo es que deduzco las fórmulas, por eso no... ¿Qué es lo que tenemos? Pues podemos expresar la energía potencial de un péndulo en función de su ángulo, ¿vale? A partir de expresar eso, podemos hallar una relación que nos va a proporcionar muchísima mayor precisión. Y es que el periodo de un péndulo va a ser este término, que vamos a considerar t sub 0, que permanece fijo, ¿vale? Por una serie de términos, ¿vale? Que va a ser 1 más, no voy a entrar en detalles matemáticos, lo podéis probar, ¿vale? 1 más 1/4 del seno al cuadrado del ángulo inicial partido por 2, más ¿vale? Y entonces nos valdría para una precisión bastante buena quedarnos con estos términos y aproximar el seno cuadrado de esto, ¿vale? Aproximarlo por su polinomio de Taylor, en este caso por el primer término sería, en este caso, teta sub 0 partido por 2, ¿no? Entonces tendríamos teta sub 0 partido por 2, bueno, todo este término al cuadrado. Con lo cual, una aproximación bastante buena sería t igual a t sub 0, en t sub 0 esto, 2pi entre raíz cuadrada de L entre G, por 1 más esto, que sería un 16avo, ¿vale? Un 16avo de teta sub 0 al cuadrado. Así que nada, eso es todo por hoy. Dadle a like, suscribíos y compartid este vídeo por vuestras redes sociales, como los átomos comparten sus electrones para combinarse entre sí. ¡Nos vemos! From a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to